Radio Nacional de Venezuela presenta Hablando de Poder, programa de formación y análisis político con el doctor en metodología y magíster en historia, Francisco Ameliach Horta, coronel de la Milicia Nacional Bolivariana. Hablando de Poder. Y Chávez nos dice la necesidad de tener conciencia y tener conocimiento para poder interpretar la realidad a plenitud, totalmente. Y nos dice que una palabra clave ahí, dice saber interpretar las amenazas que siempre estarán sobre nosotros. Es la pregunta, ¿por qué Chávez habla de una amenaza que siempre estarán sobre nosotros? Se preguntará pues el pueblo. Y bueno, ayer, aquí hay un libro pues que nos puede dar alguna orientación, el cual vamos a proceder a analizar porque está conectado con todo lo que estamos hablando, ¿no? Decía Edgar Morin, se escribe Morin o Morán, como si lo quieres pronunciar en francés o lo quieres leer en español. Edgar Morin dice que todo objeto de conocimiento no puede ser estudiado sino en relación a su entorno, porque si no incluso podríamos formarnos una ilusión del conocimiento. O sea, yo no puedo estudiar la situación de Venezuela aislándola de la situación del mundo, porque difícilmente tendré un comprendimiento, se podrá comprender de manera más asertiva, de manera más abarcadora. Entonces es muy importante analizar el contexto mundial, ¿no? De la nueva época. O sea, la nueva época que habla el presidente Nicolás Maduro está sin duda alguna relacionada en que estamos en el avance de una nueva época mundial. Nada más y nada menos estamos ante la construcción de un nuevo orden mundial. Y ayer tuve un encuentro, una reunión muy grata con mi compañero de promoción, hermano, Vladimir Padrino López, ¿verdad? Vladimir Padrino López, ministro de la Defensa, general en jefe, a quien conozco, que entramos en la carrera militar en 1980, o sea, hace 42 años, Pulido, nada más y nada menos. O sea, nosotros y siempre hemos estado cercanos, siempre hemos estado hablando, siempre intercambiamos visiones sobre el mundo, sobre la revolución, sobre la historia, sobre la geopolítica, y Padrino López pues es un gran estudioso de la geopolítica. Y bueno, me regaló calentico este libro, escrito por él, su segundo libro, en relación al tema de la geopolítica. Aquí está, mira. Geopolítica multipolar a 20 años del 13 de abril. Se imprimió en la imprenta bicentenaria de Carabobo de la Fundación Editorial El Perro y la Rana el mes de abril del 2022. Calentico. Guarena, República Bolivariana de Venezuela. O sea, este es un libro, ¿verdad?, que se imprimió en abril, el mes pasado. Y bueno, Padrino aquí me lo dedica, aquí está la dedicatoria. Caracas, 25 de mayo. Después de esa reunión, yo me entré en situación que hace 23 años, ¿verdad?, un día como hoy, 25 de mayo, yo pasé a la reserva activa en el patio de honor de la Guardia de Honor Presidencial para ir y ser candidato a la Asamblea Nacional Constituyente de 1999. Hace 23 años ya. Entonces, dice aquí Padrino en la dedicatoria, Caracas, 25 de mayo 2022. A mi hermano Francisco Ameliach, soldado genuino de esta patria, insigne integrante de la promoción Juan Gómez Mireles, escritor, pensador y revolucionario. Atentamente, rumbo a un nuevo mundo, Vladimir Padrino López, ¿verdad? Consciente Vladimir de que vamos pues a un nuevo mundo, pues, a un nuevo ordenamiento. Y bueno, que dice
soldado de la patria insigne. Siempre nosotros somos sobre todo soldados, esa fue nuestra carrera, nuestra formación, ¿no? Voy, antes de analizar unos audios, ¿verdad?, de la presidenta de la República, Delcy Rodríguez, sobre las consecuencias de toda esta agresión sobre la patria, sobre Venezuela. Es interesante, aquí rápidamente, Vladimir Padrino, y vamos después de los audios de Delcy Rodríguez, analizamos algunos otros aspectos de este libro que lo vamos a tratar con mayor profundidad en el próximo programa. De una vez le digo que en el próximo programa vamos a hacer un análisis, ¿verdad?, de la relación que existe entre los dos libros escritos por Vladimir Padrino. Uno es La trampa de Tucídides y este último, que se llama Geopolítica multipolar a 20 años del 13 de abril. Y todo eso tiene conexión con lo que está pasando aquí en Venezuela y con las propuestas del presidente Nicolás Maduro para iniciar pues esa nueva época de transición al socialismo. Y en la segunda parte de este programa, entonces vamos a hablar específicamente de 6 niveles de un plan estratégico que planteó el presidente de la República y 6 líneas estratégicas que está en el segundo nivel del plan. Pero ya vamos a hablar de eso, hablaremos en el segundo segmento del programa. Entonces es bien interesante. Aquí voy a leer la introducción del libro que nos pone en contexto. La introducción del libro de Padrino. El Padrino, Geopolítica multipolar, nos pone en el contexto internacional. O sea, pone a Venezuela en un contexto internacional que entonces nos hace o nos lleva a que interpretemos mejor lo que está aconteciendo aquí en la patria de Venezuela. Y sigo y leo esta introducción que no tiene desperdicio. Y bueno, procedo y leo. Cito a Padrino López. El proceso revolucionario que vive Venezuela desde que el comandante Chávez asumió la presidencia de la República y luego de darnos nuestra constitución a través de un mecanismo inédito de participación popular en 1999, marcó sin duda un nuevo rumbo en la geopolítica latinoamericana y mundial en contra de la unipolaridad que imperaba desde la caída de la Unión Soviética. Desde los primeros momentos en que el comandante Chávez adelantó su visión de política exterior, planteaba un acercamiento a las que él consideraba que serían las potencias emergentes que marcarían un orden mundial multipolar. Es por eso que desde los albores de la Revolución Bolivariana, los Estados Unidos no han escatimado esfuerzo y mucho menos han reparado en principio para destruir el proceso revolucionario de nuestra patria, como ha podido apreciarse o apreciar el mundo desde aquel adocenado golpe de Estado del 11 de abril del 2002 y los innumerables intentos de anular nuestra soberanía popular que se extiende hasta hoy. Sigue diciendo el general Padrino López. Fíjate que ahí nos está poniendo un contexto en este párrafo de que esos ataques tienen un significado muy importante para los Estados Unidos, que es evitar la conformación de un mundo multipolar, que fue la idea planteada de Chávez, incluso antes de llegar a la presidencia, incluso en los debates que nosotros hacíamos en los años 80 en la caída militar de Venezuela. Sigue diciendo Padrino López. Claro está que tanta hazaña destacada contra Venezuela no obedece únicamente a que nuestro modelo de democracia protagónica y participativa sea un desafío para la anacrónica pseudodemocracia que desde Estados Unidos quiere vender al mundo, sino que además nos consideran una amenaza en contra de sus intereses geoeconómicos y geoestratégicos. Es por esto que asomar la idea de que el conflicto venezolano se circunscribe únicamente a un grupo político adverso ideológicamente al partido de gobierno
que busca tomar el poder por vía que están fuera de la legalidad, sería un acto de extremada estolidez, es decir, estupidez. Aquí lo dice más bonito, Padrino, de estolidez. Tan impresentable como pensar que lo único que está en juego al defender el Estado democrático y social de derecho y de justicia, los derechos de la soberanía popular y la revolución bolivariana, tiene consecuencias limitadas dentro del espacio geográfico de nuestra patria. De tal reduccionismo, quisiera advertir a quienes le comparto la siguiente apreciación, que busca hacer un análisis geopolítico global y evaluar las correspondientes implicaciones en Venezuela. O sea, que no se trata, aquí no estamos enfrentando, es lo que quiere decir Padrino López, a esta exposición aquí criolla. Esa exposición criolla son fichas, son agentes de la guerra de los Estados Unidos contra Venezuela, y es parte de la estrategia para impedir que se establezca un nuevo orden mundial, es decir, un mundo multipolar. Ese es el meollo del asunto. Y por lo tanto, por eso es que Chávez, en el mensaje de la interpretación, ¿verdad?, dice que, bueno, para poder interpretar correctamente las amenazas que siempre estarán presentes, ¿verdad? Siempre van a estar presentes, porque los Estados Unidos busca mantener la hegemonía en un mundo unipolar. Es por esto, porque asomar la idea que el conflicto... bueno, ya hablamos por aquí, vamos a retomar la parte del libro. Seguimos aquí. Dice Padrino, los recientes acontecimientos en Europa del Este, fíjate, todo esto está conectado, fíjate cómo se conecta todo en la geopolítica mundial, ¿no? Y vamos a leer a Padrino sin interrumpir. Dice Padrino, los recientes acontecimientos en Europa del Este, el rol protagónico de la República Popular China en el escenario mundial y el comportamiento de los aliados occidentales confirman lo que habíamos tratado de pronosticar en el 2020 en mi anterior publicación, La escalada de Tucídides hacia la tripolaridad. Libro que analizamos acá, pero bueno, volvemos a analizarlo porque este libro que estamos acá leyendo es como una continuación de La escalada de Tucídides. Sigue diciendo Padrino. Decimos aquí, vamos a volver aquí. Los recientes acontecimientos en Europa del Este, el rol protagónico de la República Popular China en el escenario mundial y el comportamiento de los aliados occidentales confirman lo que habíamos tratado de pronosticar en el 2020 en mi anterior publicación, La escalada de Tucídides hacia la tripolaridad. Al encontrarse el mundo en pleno tránsito hacia un reacomodo de los polos de poder en una mesa de negociación que tendrá 3 platos servidos. ¿De quiénes son esos 3 platos servidos? Estados Unidos, China y Rusia. Y decía Padrino en el libro anterior, en La escalada de Tucídides, que, bueno, hay una puja por quién es el líder mundial entre Estados Unidos y China, y quien inclinaría la balanza sería Rusia. Esa es una de las conclusiones que habla en ese libro. Entonces me pregunto yo aquí, vamos a analizarlo con mayor profundidad en el próximo programa, ¿verdad?, cuando me termine de leer este libro, porque recientemente me lo regaló ayer en la noche el Padrino. Pero ese ataque, porque el ataque en realidad es la OTAN contra Rusia, ¿verdad? Esa es la guerra de la OTAN contra Rusia. No será, es una pregunta, ¿qué busca? Debilitar a Rusia para precisamente no haya una alianza con China que haga esa tripolaridad de la que está hablando Padrino López. Bueno, lo analizaremos en el próximo programa. Bueno, sigue diciendo Padrino López, bien importante, porque esto nos pone en el contexto mundial, o sea, la importancia de Venezuela en todo este movimiento que se da en el mundo. Sigue diciendo Padrino, con base a esto, es menester preguntarnos, ¿cómo se presenta Venezuela ante esta nueva realidad?
En este sentido, evaluar los escollos y tropiezos por superar fue motivo de este humilde intento que corresponde a la conferencia que dicté el 12 de diciembre del 2021 al Cuerpo de Generales y Almirantes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, la cual, a razón de solicitudes de mis compañeros de armas y en vista de la actual escalada de acontecimientos en Europa Oriental y en el Indo-Pacífico, he decidido publicar y compartir información que pueda ser de interés para quienes, estando conscientes de la importancia de nuestra patria en el escenario internacional, han dedicado esfuerzos para ubicar a Venezuela en el lugar que le corresponde en la agenda geopolítica global. Bien interesante comentar aquí en este párrafo, bueno, el estudio constante de nuestros oficiales, de nuestros generales, se está refiriendo que este libro que escribió Padrino López, bueno, lo originó o es parte de una conferencia que dictó al Cuerpo de Generales, cosa que es tradicional en la Fuerza Armada, hacer un análisis de la situación con que cierra cada año, ¿verdad? Pero hay una diferencia. En la Revolución Bolivariana, antes, en la Cuarta República, ese encuentro era una fiesta con aguardiente y caña, whisky. Eso era como la despedida del fin de año de los generales. Hoy en día eso se hace desde aquí, ya de hace 20 años, 23 años, lo que se hace es un estudio profundo, ¿verdad? Se reúnen los generales, se encierran varios días y analizan la situación geopolítica mundial y analiza pues la situación indudablemente de seguridad nacional, que abarca los 7 ámbitos que dice el artículo 326 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. No es solamente el militar. Ya nuestras Fuerzas Armadas tienen conciencia de que, bueno, el principio de la seguridad de la nación se basa en el de la corresponsabilidad entre el pueblo y su Fuerza Armada, y ese principio se aplica en los 7 ámbitos que establece la Constitución: el cultural e ideológico, el político, social, económico, geográfico, ambiental y militar. Todo eso se evalúa, ¿verdad? Y bueno, hay una gran capacidad de análisis y una gran capacidad de planificación a futuro reconocida pues por toda la patria. Sigue diciendo Padrino en esta introducción, que es magnífica. Esta disertación, además de constituirse en una tradición militar finalizando cada año, lleva consigo la particularidad del momento estelar que vivimos al cerrar el año bicentenario de la batalla de Carabobo y entrando en el 2022, cuando no solo rememoramos la proyección de la gloria de las armas libertadoras en Sudamérica en el marco del ciclo bicentenario, sino que nos inspiramos en proezas recientes, como fue recuperar el hilo constitucional después del golpe de Estado del 11 de abril del 2002. Hecho histórico del cual pronto se cumplirán 2 decenios. Además, comparar la situación geopolítica de entonces con la actual obliga a hacer ciertas reflexiones que expreso en este breve ensayo, que tiene como propósito continuar desarrollando aquella idea de la tesis de un nuevo orden mundial tripolar en el marco de la geopolítica multipolar, precisando los retos que enfrentan las potencias y las implicaciones para Venezuela en el interregno hacia esa nueva configuración del balance del poder global. Hablando de poder, estamos hablando del poder global. Fin de la cita de Padrino López. Hasta acá la introducción. Entonces, vemos aquí ya, en esta introducción del libro de Padrino López, Geopolítica Multipolar a 20 años del 13 de abril, bueno, la importancia que ha jugado nuestra patria Venezuela en esta conformación del nuevo orden mundial, y ya lo vamos a ver más adelante. Vamos a hacer un pequeño comentario, ¿verdad? Porque en profundidad vamos a tocar este tema en el próximo programa, pero vamos a hacer un pequeño comentario sobre
los 4 paraguas, aquí habla Padrino López, de que ese nuevo ordenamiento mundial se da bajo la sombra de 4 paraguas, pone ahí como una metáfora, la sombra de 4 paraguas, que como se jueguen estas variables, vamos a ver, esos paraguas o variables, como se combinen o se desarrollen estas 4 variables, dependerá ese nuevo orden mundial. Y esas 4 variables es el poder militar atómico, el poder económico, el poder energético y el poder tecnológico, resaltando la inteligencia artificial. Y cita Padrino que unas palabras de Vladimir Putin en el 2017 que dice: quien domine la inteligencia artificial dominará al mundo. Y en esa materia de la inteligencia artificial, el que va a la avanzada es China. Y bueno, pero esa ya es materia ya con profundidad, podemos hacer una introducción de esos 4 paraguas en este programa y lo trataremos con profundidad y cómo se relacionan entre ellos en el próximo programa. Pero en toda esta situación, ¿verdad?, geopolítica, a donde Venezuela, ya lo vamos a ver, porque fíjense que habíamos hablado de paraguas, ¿verdad? Nuclear, militar nuclear, paraguas económico, financiero, más que todo es económico financiero, ¿verdad?, que sabemos que tiene dominio hasta ahora el dólar, ¿verdad? Energético, ahí empieza, ahí tiene un papel importantísimo Venezuela, porque bueno, tiene las reservas de petróleo más grandes del planeta probadas. Y el otro paraguas es el tecnológico, pero resulta ser que nuestro territorio tiene materia prima importantísima de primer orden para el desarrollo de las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial. Por lo tanto, es fundamental y es un problema de conciencia colectiva, que es el mayor de todos los poderes, que nosotros sepamos esto, qué papel juega en esta situación internacional. Ahora, como producto de esa guerra, porque el imperio, los Estados Unidos, hace su juego también militar, hace su juego diplomático, y por ahí hubo un anuncio de que los Estados Unidos están suavizando las medidas, las sanciones. Bueno, quiero decirle que eso es totalmente falso. Eso no ha pasado de un anuncio de que supuestamente le van a dar permiso a una... ¿Y cuál es en qué consiste esa supuestamente, vamos a llamar así, esa suavizar las sanciones? En que le están dando permiso nada más a multinacionales petroleras para que saquen petróleo de Venezuela, supuestamente, pero nada de eso se ha concretado. Lo que sí es una realidad es el gran cerco financiero, es asfixiar. Hemos llegado a tener 0 de entrada de divisas. Y entonces, bueno, vamos a escuchar, hay unas intervenciones muy importantes de la vicepresidenta Delcy Rodríguez sobre las consecuencias de la guerra económica, del bloqueo económico sobre Venezuela, que una de las formas de guerra, es la primera forma de guerra hoy en día. La primera forma de guerra de hoy en día que le aplican a los países es el cerco financiero. Escuchemos entonces a Delcy Rodríguez sobre el cerco financiero. En el año 2013 comienza el cerco financiero contra nuestro país. Si ustedes ven allí, del año 2007 al año 2013, Venezuela había sido acreedora de casi 57.000 millones de dólares en los mercados financieros internacionales. Y ya a partir del 2013 al presente, Venezuela fue completamente excluida de los mercados financieros internacionales, fue excluida del sistema SWIFT de comunicación interbancaria a nivel internacional. Entre el año 2014 y 2021 se ejecutan contra Venezuela 502 medidas coercitivas unilaterales. Es importante
estudiar, y por eso existe el Observatorio de las Medidas Coercitivas Unilaterales, estudiar el sistema de sanciones, porque podemos hablar de 502 medidas coercitivas unilaterales directas, la mayoría de ellas concentradas en finanzas públicas, un 25%, en petróleo, un 22%, en las instituciones gubernamentales, un 18%. En su conjunto buscaban no solamente la asfixia financiera, económica del país, sino la paralización total de las instituciones gubernamentales. El sector salud, las sanciones ilícitas en el sector salud representan un 10% de este conglomerado. Alimentación 7%, transporte 5%, sector privado 7%, entre otros sectores como los servicios públicos duramente afectados. Nada más y nada menos que 502 medidas coercitivas unilaterales, es decir, 502 sanciones que, bueno, que primero llevaron la producción o sea, los ingresos, las divisas, las llevaron prácticamente a cero, sobre todo del 2015 en adelante, y la vicepresidenta Delcy Rodríguez habla que en lo que es el mercado financiero internacional, de 57.000 millones de dólares que habíamos alcanzado desde el 2000 hasta el 2013, desde el 2014 al 2020 pasamos a cero. De 57.000 millones pasamos a cero. Pero además de eso, además de ese cerco financiero, ¿verdad?, y el cerco económico que impide la entrada de divisas a Venezuela, porque prácticamente no podemos comercializar nuestro petróleo, ¿verdad?, ni acceder pues al mercado financiero internacional. Bueno, además de eso, hay un sobrecumplimiento de esas sanciones. Es decir, que usted va a otro banco o va a pedir cualquier préstamo o cualquier negociación, y entonces se abstienen por no ser sancionados por los Estados Unidos. Pero vamos a ver qué nos dice Delcy sobre el sobrecumplimiento de estas 502 medidas o sanciones impuestas por los Estados Unidos. Adelante. Pero ¿qué quiero yo resaltar de las medidas coercitivas unilaterales? Lo que en el argot de los arquitectos de este tipo de sanciones criminales llaman el overcompliance, que en otras palabras no es otra cosa que el sobrecumplimiento por temor a ser sancionado. Superan en creces las sanciones directas. ¿Pero qué significa? Significa bloqueo de cuentas. Cuando íbamos a los bancos donde Venezuela tiene sus recursos financieros líquidos, la respuesta es: no hay nada por escrito, pero no podemos entregar los recursos de Venezuela porque están bloqueados. Es lo que se llama el sobrecumplimiento. Por esta vía fueron confiscados directamente más de 7.000 millones de dólares. Por esta vía fueron robados 31 toneladas de oro en el Banco de Inglaterra. No existe una sanción expresa que autorice a la apropiación ilegítima del oro que está en el Banco de Inglaterra. Sin embargo, por sobrecumplimiento están robados en el Banco de Inglaterra más de 31 toneladas de oro. Eso también permitió el sobrecumplimiento, el embargo a alimentos y medicinas. El presidente Nicolás Maduro ha sido muy claro cuando ha explicado lo que hemos tenido que hacer para que lleguen los alimentos al país. Cada día, y lo vamos a ver en el transcurso del año 2021, Venezuela asegura su soberanía y seguridad alimentaria mediante la producción nacional. Pero hemos visto también cómo han sido embargados, confiscados medicamentos que, al ser declarados como último destino la República Bolivariana de Venezuela, fueron sencillamente confiscados. Bueno, ahí nos habla la vicepresidenta Delcy Rodríguez del sobrecumplimiento y nos dice que aunque a una empresa internacional, por ejemplo, Venezuela va a adquirir medicina en una empresa internacional, ellos no tienen nada por escrito que diga que a Venezuela se le prohíbe,
Pero sin embargo, para no meterse en problemas con los Estados Unidos, ¿verdad? Y los Estados Unidos lo amenaza debajo de cuerda, bueno, no le despachan los laboratorios, no despachan los medicamentos, ¿verdad? Entonces ha costado, imagínate, adquirir medicamentos, adquirir alimentos, precisamente porque la presión y el temor que ejerce el imperio a esas empresas que podría posterior a si nos suplen de alimentos, si nos surten de medicina, podía el imperio entonces sancionarla y por lo tanto se abstienen a negociar con Venezuela alimentos y medicina. Eso es una acción criminal, incluso prohibida en la Carta de las Naciones Unidas, pero sabemos ya que los Estados Unidos se pasan por el forro del flu cualquier cosa cuando se trata de sus intereses. Que eso es una de las cosas, vamos a llamarlo así, una de las aberraciones más grandes que estamos viviendo en esta debacle del mundo unipolar, que es que, bueno, el derecho internacional prácticamente no existe. Existe la ley del más fuerte. Eso es. Pero además de todo esto, además del cerco financiero, además del sobrecumplimiento, hay algo de lo poco que se puede sacar del petróleo, por ejemplo, están entonces los costos de intermediación. Y esto es un mecanismo extremadamente perverso, porque yo me pregunto, ese costo de intermediación, ¿cómo se hace? Sin duda alguna, ese costo de intermediación, y se lo voy a explicar con un ejemplo, bueno, pudimos sacar un carguero de petróleo para venderlo a X. ¿Quién lo saca? ¿Quién lo vende? ¿Por qué lo dejan pasar? Sin duda alguna lo dejan pasar porque algún elemento de poder de los gringos está cobrando por debajo de cuenta. Eso es así. Eso, como decía, a veces decía nuestro general Pérez Arcay. Yo no sé si eso es bueno o es malo, pero es así. Eso es así. Pero ¿cómo se explica que unos pasan y otros no? ¿Cómo se explica que Estados Unidos a unos se la fincan y a otros no? Bueno, porque negocian con ellos. Hay alguien que se está lucrando de la esfera del poder de los Estados Unidos en esa intermediación. Pero vamos a escuchar a la vicepresidenta Delcy Rodríguez, que nos habla de ese costo que tiene para la patria esa intermediación. Adelante. Un aspecto muy importante que poco se conoce y es en el aumento de costos financieros de intermediación. Al estar Venezuela excluida del sistema formal financiero internacional, los costos para la movilización de recursos financieros pueden alcanzar hasta un 20%. Queríamos traer estos números para que nuestro pueblo tenga conciencia de la barbaridad, de la barbarie, de lo salvaje que puede representar este bloqueo criminal contra nuestra patria. Cuando Venezuela vende el crudo venezolano, y eso lo sabe muy bien el vicepresidente de Economía, Tarek El Aissami, nuestros costos de venta representan un 25% del precio del crudo. Un 25%, escúchese bien, tiene que pagar Venezuela para la venta de su crudo. Eso quiere decir que $1 de $4 se destinan para cubrir pagos de movilización y de comercialización de nuestro petróleo. Pero además, como lo decía, una vez recibido el pago, los costos para la movilización financiera pueden llegar a alcanzar hasta un 15%. Es una barbaridad, es una nueva industria que mediante el ropaje de sanciones sencillamente significan la apropiación ilegítima de los recursos de un país. Cuando vemos la progresión de dónde venimos, de los ingresos de Venezuela, en el año 2014 Venezuela tuvo como ingresos directos líquidos 39.636 millones de dólares. Es una cifra que se dice fácil, pero peor es la cifra cuando vemos que en el año 2020 esto alcanzó apenas 743 millones de dólares. Se había consumado así uno de los peores bloqueos que ha conocido la historia republicana de nuestra patria.
un verdadero sabotaje económico, una violencia económica que afecta como forma de castigo colectivo a todo el pueblo venezolano. Bueno, nada más y nada menos, una barbaridad. Les recordamos que estamos transmitiendo el programa Hablando de Poder y que esta transmisión llega a ustedes a nivel nacional gracias a la señal en vivo de Radio Nacional de Venezuela en sus distintas frecuencias y en Caracas por 91.1 FM. Y ante el micrófono conduce este espacio radial su humilde servidor Francisco Ameliach. Estamos analizando entonces los audios de la vicepresidenta Delcy Rodríguez, a lo que estamos en la parte del costo de intermediación, lo que la vicepresidenta y todos calificamos como un bloqueo criminal salvaje. Se está refiriendo la vicepresidencia Delcy Rodríguez que nada más ya el simple hecho de la intermediación para sacar un barril de petróleo de Venezuela, nada más el hecho por estar sancionado por los Estados Unidos, el costo de esa intermediación es un 25%. Es decir, que de $4, bueno, nos quitan $1. Es decir, que un barril de petróleo, vamos a poner un ejemplo hipotético, que esté en $100, bueno, ya de por sí Venezuela cobra 75. Pero además de eso, $75. Pero además de eso, ese es el costo de intermediación, pero además adicionalmente hay un costo financiero, es decir, de que los bancos se mueva el dinero, pues. Ajá. ¿Cómo se mueve el dinero? Que se mueve por vía. Ese costo son 15 más. Entonces 25 más 15 son 40%. Es decir, que Venezuela, los pocos barriles de petróleo que saca, bueno, lo está vendiendo al 60% del costo en el mercado internacional. Es decir, un barril de petróleo que hipotéticamente cueste $100, bueno, Venezuela tiene que venderlo por las sanciones en $60, ¿no? Y bueno, todo esto, ¿verdad?, que ha producido, ¿verdad?, los bloqueos, las piezas, la reparación de las refinerías, el mantenimiento, bueno, han llevado prácticamente la producción de petróleo, la llevaron prácticamente a cero. Y bueno, está la dramática cifra de que el ingreso en divisa bajó un 99%, casi nos llevaron a cero. De 59.000 millones de dólares pasamos a 743 millones de dólares. Esa es una reducción del 99% en nuestros ingresos. Eso quiere decir, bueno, que la resistencia ha sido heroica, la resistencia del pueblo, ¿no? Vemos cómo en el contexto internacional estamos viendo a qué se debe ese ataque a los Estados Unidos, y vamos a profundizar más adelante. Pero bueno, vamos a ver qué nos dice la vicepresidenta sobre la resistencia heroica de nuestro pueblo. Adelante. Este año 2022, bicentenario de Pichincha, de Bomboná, bicentenario del encuentro de uno de los amores que ha inspirado la patria grande, como fue el encuentro de Manuela y Simón Bolívar. Nuestra historia la escribieron los más grandes del universo. El pueblo venezolano hoy es heredero de esa grandeza, de esa heroicidad y de sus glorias. Lo demuestra en su capacidad de resistencia y en su victoria permanente. Nos levantamos sobre nuestro espíritu antiimperialista. Nos levantamos por la construcción de un modelo de sociedad inclusiva, del socialismo bolivariano. La dignidad nos motiva cada día para ser invencibles. Con Chávez y Bolívar nosotros venceremos. Yo quiero, para culminar, traer unos versos de nuestro gran Pablo Neruda cuando recibió el Premio Nobel en 1970. Nuestras estrellas primordiales son la lucha y la esperanza. Pero no hay lucha ni esperanza solitarias. En todo hombre se juntan las épocas remotas, la inercia, los errores, las pasiones, las urgencias de nuestro tiempo, la velocidad de la historia. Nos llama así a actuar como un solo cuerpo nacional en unión colectiva. Y yo digo que todos somos constelación de estrellas, donde brilla Chávez, donde brilla nuestro padre Bolívar, donde brillan nuestros mártires de por siempre. Muchísimas gracias.
bueno, un reconocimiento justo, diría yo, pues, a la resistencia de nuestro pueblo. Porque sin el pueblo y sin esa conciencia, que es lo que estamos viendo precisamente, ¿por qué? ¿Cuál es el principal elemento para resistir? La conciencia colectiva de un pueblo. Eso es lo que nos da la fuerza. O sea, saber de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde vamos. Entonces eso le da la fuerza a nuestro pueblo de resistir, que ha resistido heroicamente y bueno, y avanza. Ya nuestro pueblo tiene mucha inventiva y entonces ha hecho lo que se han denominado aquí los emprendimientos. Bueno, ya hemos surgido y a ellos han contribuido. Ya superamos precisamente el rentismo petrolero. Nosotros vamos a hacer por mucho tiempo y somos, no tenemos la primera reserva. Aquí hay petróleo para 400 años, ¿verdad? Y ya se está acabando el petróleo en el mundo. Y ese es uno de los motivos por qué, bueno, siempre Venezuela estará amenazada, como dice Chávez. Pero vamos a escuchar, antes de pasar aquí a leer algunos elementos más del libro del general Padrino López, vamos a escuchar a Jorge Rodríguez, que hace un recuento de dónde hemos pasado, de todos los que han intentado contra Venezuela para acabar con la revolución bolivariana. Escuchemos a Jorge Rodríguez. Aquellos que se atrevieron a planear invasiones contra Venezuela, los que se atrevieron a proponer entregar el territorio de la Guayana Esequiba, los que se propusieron pulverizar nuestro signo monetario, los que desaparecieron los productos de los anaqueles para ganar una elección, los que dijeron yes, sir, a cada acción cruel en contra de nuestro pueblo. Los que creían que el mandado estaba hecho en enero y febrero del año 19. Los que se frotaron las manos cuando aparecieron en Venezuela los primeros casos de COVID-19 en marzo del año 2020. Los que pensaban que con unos mercenarios y unos terroristas entrenados en Colombia fácilmente conquistarían nuestras costas. Ojalá ellos, que ahora son polvo de la historia, que ahora dejaron de existir como opción política y de cualquier tipo en Venezuela, puedan ver los números que ha presentado hoy la vicepresidenta ejecutiva en nombre del presidente Maduro, porque es la demostración numérica, aritmética, matemática, de que fueron derrotados por el pueblo glorioso y heroico de la República Bolivariana de Venezuela. Bueno, Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, reconociendo también, primero hace un balance de todas las formas por la cual han intentado acabar con la revolución bolivariana, y luego nos habla de la forma científica con que se ha demostrado a través de números cómo el pueblo de Venezuela ha resistido a todas esas embatidas. Ahora ya para finalizar, que quedan 10 minutos de programa, vamos a introducir lo que Padrino López denomina en su libro Geopolítica Multipolar a 20 años del 13 de abril, los 4 paraguas o las 4 variables, él lo denomina metafóricamente paraguas, pero son variables, las 4 variables que se manejan en ese cambio, en ese nuevo ordenamiento mundial, ¿no? Nos está hablando del paraguas militar, es decir, la variante militar, sobre todo la variante atómica, la variante económica, la variante energética y la variante tecnológica, donde destaca la inteligencia artificial. El próximo programa, no se lo pierdan, porque el próximo programa vamos a estar hablando, vamos a una primera parte del primer programa, que es necesario hablar de eso, porque poco se toca ese tema, el de la inteligencia artificial. Vamos a hacer todo una introducción, o vamos a analizar en qué consiste la inteligencia artificial, qué avances hay, qué avances reales hay hacia la inteligencia artificial y cuál podría ser sus consecuencias. Y después, bueno, hablamos de los 4 paraguas
donde está el de la inteligencia artificial. Pero ahorita quiero leer una introducción sobre un paraguas que tiene un efecto donde Venezuela juega un papel fundamental, que es el paraguas energético. Y voy a leer qué dice acá de manera de introducción ya al programa que viene, qué nos dice el general en jefe Padrino López sobre el paraguas energético. Y leo: la lista de los mayores productores de petróleo en el mundo la encabeza Estados Unidos, produciendo 17,4 millones de barriles diarios, seguido de Arabia Saudita con 11,8 millones y la Federación Rusa en el tercer puesto con 11,5 millones de barriles diarios. La tragedia china es que produce 3,8 millones, pero necesita 14 millones para cubrir su demanda energética. Estados Unidos también lidera en esta ocasión el ranking mundial de la producción de gas. En el 2019 produjo 920 billones de metros cúbicos, mientras que Rusia le siguió con 679 billones de metros cúbicos. En este orden de ideas se visualiza el talón de Aquiles de China, su debilidad energética que extiende por la ausencia de producción de gas. Apenas comienza a producirlo a partir del hielo combustible bajo el mar de la China meridional, pero en insignificantes cantidades. Y ya abastece, y se abastece comprándola a Rusia y a los países árabes de combustible. Se abastece de Rusia comprándole gas y comprándole petróleo. Por eso busca suplidores alternos, para lo cual Venezuela es sin duda una posibilidad. Consecuente con esta cuantiosa demanda petrolera, China motoriza el sector generando riquezas globales. Es decir, y concluyendo, que la potencia, ¿verdad?, que está ya superando, que pronto se va a convertir en la economía mundial, si ya no lo es, bueno, es China. Pero China tiene un problema, que exporta, ¿verdad? Solamente necesita 14 millones de barriles diarios y solamente produce 3,8, ¿verdad? Eso viene siendo 4 por 3, 12, bueno, produce como el 35% nada más de lo que requiere para su desarrollo. ¿Y quiénes son sus principales? ¿Quién es su principal suplidor para el desarrollo de China? Rusia. Ajá, ¿y quién puede, además de Rusia, suplir la demanda china? Venezuela. Y ahí está. Le dejo ese, ¿cómo se llama? Esa introducción pequeña en un solo de los paraguas, ¿no? Y bueno, cuando ustedes cruzan esa cantidad de variables de estos 4 paraguas, que repito, son el económico, ¿verdad?, el energético, el de la poderío militar con lo que lleve la supremacía nuclear, no solamente en ojiva, sino en armamentos de alta tecnología, como son los cohetes o los misiles hipersónicos, que ahí Rusia lleva la delantera, y el otro es el desarrollo de la inteligencia artificial, que ya China está hablando del desarrollo del 6G, es decir, de la rapidez de Internet, es decir, un Internet con velocidad, prácticamente con velocidad de la luz, a la velocidad de la luz. ¿Qué permite eso? Que las máquinas interactúen entre sí. Entonces ahí sería viable, por ejemplo, voy a poner un ejemplo simple, los vehículos, ¿verdad?, automáticos, conducidos automáticamente, porque entre las máquinas, como el intercambio de información a la velocidad de la luz, bueno, se podría implementar este tipo de tecnología, bueno, de comunicación y lo que llaman los algoritmos inteligentes. Entonces, bueno, esa parte la vamos a analizar con profundidad en el próximo programa. Y bueno, y nos despedimos de este programa ya diciendo y conscientes
de que no podemos interpretar exactamente lo que está pasando en Venezuela si no interpretamos el contexto mundial. Y bueno, y en el próximo programa entonces vamos a tocar dos temas muy importantes, que es, vamos a hacer una introducción, ¿verdad?, de algunos aspectos fundamentales que poco se tocan en Venezuela, como es el desarrollo de la inteligencia artificial, y vamos a hablar y profundizar sobre el papel de Venezuela en la geopolítica, ¿verdad?, en tiempos de un reordenamiento mundial. Bueno, y con esto nos despedimos y nos vemos el próximo jueves en su programa Hablando de Poder. Radio Nacional de Venezuela presentó Hablando de Poder, programa de formación y análisis político con el doctor en metodología y magíster en historia, Francisco Ameliach Horta, coronel de la Milicia Nacional Bolivariana. Hablando de Poder.